En el corazón de Wyoming, donde el viento nunca cesa y la tierra recuerda cada huella, un enorme Semental Shire permanecían en un corral de acero, indómito, indeseado y temido por todo aquel que lo miraba. Había roto huesos, destrozado puertas y pasado de rancho en rancho como una maldición que nadie podía levantar. Al finalizar la subasta, una verdad parecía segura. El próximo destino de este caballo sería el matadero. Entonces un veterano cojeando y sin un centavo dio un paso al frente. Ni se inmutó ante la furia del semental. No intentó domarlo. En cambio, le puso un nombre. Lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que el pueblo creía saber sobre los animales peligrosos y sobre los hombres que eligen creer en ellos. Antes de empezar, díganos desde dónde nos están viendo. Y si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte. La mañana llegó con el viento, como siempre sucedía en Cheyenne. Seco, insistente y cargado de olores a polvo, heno y caballos que habían sudado durante la noche. El recinto de la subasta se extendía como un laberinto bajo y descolorido por el sol. Puertas de acero atestadas de huellas de manos. Letreros de madera contrachapada con números estampados. Un altavoz que crepitaba incluso cuando nadie hablaba. Los remolques siseaban y tintineaban mientras se enfriaban a la sombra. Hombres con sombreros de ala ancha se apoyaban en barandillas con un café que parecía más aceite que bebida. La conversación giró en torno a precios de piensos rápidos y prácticos. Un clima que no dañaría las cercas que necesitaban reparación, pero con un trasfondo de cansancio, como si todos esperaran algo que no podían nombrar. Antes, muchas cosas se habían movido muy rápido. Un par de caballos con buenas patas y ojos firmes. Una yegua palomina con un fo en su flanco que provocó suaves murmullos entre la multitud. Una serie de lechones de rancho, sin complicaciones y listos para la venta. La verborrea de los subastadores subía y bajaba como un himno familiar. ¿Escucho 4, ahora 5? Gracias, oh señor. 6. Y el mazo marcaba el tiempo, el dinero cambió de manos, los cabestros cambiaron de manos, y más de un comprador se marchó satisfecho de haberle ganado por una vez al otro por un margen mínimo. Luego, el personal del patio despejó un pasillo y deslizó la pesada puerta a través de la entrada de un corral que había sido diferente desde el principio. Allí las barandillas estaban reforzadas con crucetas más altas. Las marcas verticales mostraban dónde algo grande había arrancado la pintura por completo. Un par de chicos con manos enormes tomaron sus puestos a ambos lados, con expresiones que decían que sabían lo que se avecinaba y que deseaban estar en otro lugar. Lote 14. El semental era demasiado grande para su propia sombra. Un condado donde los huesos y los músculos aún pudieran ser contenidos por un nombre. Casi 19 manos en la cruz negras, como una tormenta que había olvidado el mar. Su hombre cayó enredado en cuerdas por un barranco que parecía construido para empujar graneros. Su cola se agitaba con el peso de una cuerda. A lo largo de su flanco izquierdo se extendía una marca cicatrizada, como si una barra de hierro se hubiera introducido definitivamente en su piel. Más que pasearse, reclamaba el pequeño cuadrado de tierra que tenía bajo sus pies. Las patas delanteras se mantienen flexionadas, mientras que los cuartos traseros se enroscan. Cuando levantó la cabeza, los tendones se le metieron bajo la piel y sus ojos, profundos y oscuros, encontraron rostros y los sujetaron como un desafío. Golpeó la barandilla una vez con la parte delantera de su casco. Todo el bolígrafo se estremeció. Los hombres que siempre se habían mantenido demasiado cerca de las vallas retrocedieron sin decir palabra. Alguien murmuró, «Jesús», y otra persona dijo, «Silencio», con el tono que se usa con los niños cuando están al borde de algo peligroso. Un peón levantó una tablilla y leyó lo que la gente ya sabía a trozos. Semental Seacha, edad incierta, probablemente 6 años, peso estimado, 1,200 kilos. Tropezó y luego cambió de unidad. Un 2,600 LB. Los 3 dueños anteriores no pudieron mantenerlo. Historial de fallos de la puerta. Incidente que resultó en lesiones a un cuidador. El semental sacudió la cabeza y volvió a golpear la barandilla. El acero cantaba. Menudo caballo.
Un hombre que estaba cerca de la puerta dijo. No parecía mostrar admiración. El infierno está bien, fue la respuesta. La frase que circuló durante toda la mañana se escapó primero como una broma. El tímido. Clint Rollins se acercó al bloque. Tenía los brazos largos y la postura relajada de alguien hecho para la ganadería antes de aprender a venderla. Se quitó el sombrero, se pasó la mano por el pelo que se había vuelto blanco prematuramente y se lo volvió a poner como si fuera una armadura. Damas y caballeros, dijo al micrófono, y su voz se convirtió en una voz ronca. Lote 14, el animal más grande que hemos visto en este corral en mucho tiempo. No te voy a engañar, también es el más duro. Nadie se inmutó ante la palabra. Duro. Cada hombre y mujer allí presente tenía su propia medida de ello. Si lo compras por completo, continuó Clint. Tiene garra y tiene empuje. Ya sabes lo que eso puede significar en las manos adecuadas. También sabes lo que puede significar en los casos equivocados. Hemos visto 3 pares de manos decir que lo tenían y luego no tenerlo. Si das un paso al frente hoy, hazlo sabiendo a qué te enfrentas. Asintió con la cabeza al personal del patio. Uno de los chicos tocó la puerta con la punta de la bota como para comprobar si resistiría. El semental alzó la cabeza al oír aquel leve sonido y se quedó muy quieto. «Smumil para empezar», llamó Clint. 10 huesos grandes como este se reproducen durante años si lo analizas. ¿Veo alguno? No lo hizo. Un hombre tosió como un establo aclarándose la garganta. El viento rozó la chapa ondulada con una uña. 800, dijo Clint. 800 por el animal más grande que haya en pie hoy. Caballeros, una fila de rostros descubrió un interés urgente en las puntas de sus botas. 6, intentó decir Clint, casi con alegría. Sabía cómo evitar la humillación cuando el número de jugadores estaba en declive. Me llevo 6. El silencio era una presión. En algún lugar, la tapa de un café se encajó a presión en una taza. El semental desplazó su peso sobre su menudillo emplumado, levantando polvo, y volvió a golpear la baranda, como para recordarles que el dinero no era el único precio a pagar. 400, dijo Clint. Gente, se lo están robando a las 4. Una mujer que estaba cerca del fondo negó con la cabeza de esa manera lenta. Eso significa que no. Y también, ojalá pudiera decir que sí. Otro hombre, un comprador cuyo éxito radicaba en no dejarse llevar nunca por el corazón, inclinó el sombrero en señal de que ni siquiera iba a fingir. 300, dijo Clint rotundamente. Su voz salió del altavoz y quedó en el suelo entre todos ellos. 2. La situación empeoró extrañamente a medida que disminuía el número. A 1000 podrías imaginar tu propio camino a través de una narración. Fui más listo que los demás. Compré energía en bruto y la transformé. A los 200 solo cabía imaginar un trato con consecuencias. Detrás del bloque, un empleado dejó su lápiz y tomó la carpeta marcada para el comprador de carne. La oreja del semental se movió ante el sonido metálico con la precisión de una máquina. Cualquiera, dijo Clint. Ahora parecía cansado. Alguien que sabe lo que hace. No volverás a encontrar un animal como este. Habría terminado entonces de forma limpia y brutal, como suelen terminar las subastas, excepto que un hombre al borde de la sombra dio un paso adelante y levantó la mano como si pidiera permiso para hablar en la escuela. No era el tipo de persona amargada que notaste. El polvo de los 30 y tantos años se había incrustado en las rodillas de su chaqueta vaquera de campo, cuyos codos estaban pulidos por el tiempo. Su barba se negaba a estar tanto poblada como recortada. Cojeaba como un viejo amigo. Si te fijabas el tiempo suficiente, y Clint había observado a todos, veías cómo quitaba peso de una pierna sin pensarlo, y luego se obligaba a volver a ponerlo porque no le gustaba lo que significaba favorecer algo. Su mirada era firme, sin ser dura. Parecían del tipo de personas que habían aprendido a mirar las puertas antes de cruzarlas. 150. Dijo que no era fuerte, pero que se propagaba. Las cabezas se giraron como si estuvieran unidas por una sola bisagra. La oreja del semental se movió de nuevo, no tanto por el número como por el repentino cambio en la respiración a su alrededor.
Clint se echó el sombrero hacia atrás y entrecerró los ojos ante el resplandor hasta que encontró la fuente. Señor, dijo, y a pesar de la estática, su voz era suave. ¿Sabe usted por qué está pujando? Sí, dijo el hombre. Un breve silencio, luego una leve marea de comentarios creció sin llegar a mar abierto. No durará ni una semana. Este hombre busca que lo maten. Tal vez piensa que tiene algún truco de magia. El postor ni siquiera los miró. Miró al caballo. No era la mirada de un juez que mide una pelea. Era algo que daba pie a la idea de que el animal podría estar mirando hacia atrás. ¿Cómo te llamas?, preguntó mi amigo Clint. No era estrictamente necesario para la venta. Era necesario para la historia en la que todos estaban inmersos. Ethan Cole. Clint asintió como si ese nombre tuviera una historia que él pudiera respetar. Ethan, dijo con voz firme, no te lo digo para asustarte. Te lo digo porque he estado en demasiados hospitales con hombres que juraban poder leer a un caballo con solo mirarlo. Este tiene voluntad propia. ¿Seguro que quieres llevártelo a casa? La mandíbula de Ethan se movió una vez, como si pudiera masticar un pensamiento hasta convertirlo en una palabra. Veo algo en sus ojos, dijo. No era bravuconería, no era poesía. Solo una declaración silenciosa que sugería que ver le había costado algo en otros lugares y en otros países. La mirada de Clint se dirigió al corral, al semental que se había plantado firme como una roca ante la multitud que había buscado espectáculo y ahora tenía el equivocado. Golpeó el mazo una vez, como diciendo que la misericordia radicaría en acabar con la incertidumbre. Vendido, pronunció la palabra con la vieja cadencia. Lote 14 al señor Ethan Cole por 150. El patio pareció exhalar un alivio mezclado con un amargo sabor a curiosidad. Y si alguien era sincero, poca gratitud porque el animal hubiera caído en manos ajenas. El empleado pasó la carpeta de sacrificio a venta. El papel se rayó. Una hoja de carbón se puso azul. Un sello golpeó la esquina con un ruido húmedo. En un portapapeles, alguien rodeó una línea que eximía al corral de todo lo que pudiera romperse o mancharse. Una vez que el lote 14 se levantó de la grava. Firme aquí, el empleado dijo, iniciales aquí y aquí. El semental estampó y una nueva marca de metal brillante mostró dónde su herradura había rozado la baranda. Ethan firmó. Tómate todo el tiempo que necesites. Clint le dijo en voz más baja. No te preocupes, Mike. Nadie te está apurando. Ethan asintió una vez. No le interesaban las cuerdas ni los arreos llamativos. Caminó hacia la baranda y se detuvo a 1 metro de la orilla, con las manos abiertas a los lados. El caballo giró su enorme cabeza hacia él y resopló con tanta fuerza que levantó el polvo de las tablas. Estampó 2 sellos cortos e impacientes en el suelo y levantó el cuello como para hacerse aún más alto. Lo era. Tranquilo, susurró alguien, aunque no se veía a quién. Ethan no hizo un gesto de silencio ni se retractó. Simplemente se quedó de pie, dejando que el aire lo atravesara como el viento la hierba. Una oreja del semental giró, luego la otra. Largos segundos se sucedieron. Un pájaro cantó y fue ignorado. Entonces, la cabeza, pesada como un cráneo, se movió un poco, ni hacia afuera ni hacia adentro, simplemente en un ángulo que indicaba que había elegido mirar a ese hombre en particular con ambos ojos a la vez. No era nada, era todo. Una semilla caída invisiblemente en tierra que nadie creía que pudiera volver a dar fruto. El caballo llegó a casa en la parte trasera de un remolque que se balanceaba y chirriaba como un viejo barco. El conductor era de esos hombres que habían aprendido a mantener la conversación por debajo del límite de velocidad. Hablaba como conducía, despacio y con cuidado. «Fírmala aquí también», dijo en la puerta de Ethan, extendiendo otro portapapeles por la ventanilla de la cabina. Detrás de ellos, el semental se abalanzó contra la mampara como para poner a prueba la física de la contención. Una vez más, el remolque respondió con un golpe metálico que caló hasta los huesos a cualquiera que estuviera cerca. «¿Tienes ayuda para descargar?», preguntó el conductor. «Yo me encargo», dijo Ethan. El conductor echó un vistazo al extenso terreno que se extendía más allá, a las cercas remendadas y al cobertizo bajo cuyo techo parecía haber resistido un viento reciente
y haber quedado completamente nivelado. Se frotó 2 dedos bajo el labio inferior, pensativo, y luego negó con la cabeza ante cualquier pensamiento que le hubiera venido a la mente. Me dijeron en el depósito. «Este va a destrozar las puertas», dijo. «Cuidado con las rodillas». «No vuelven a crecer», dijo Ethan. «Ya veré», respondió. Y ahí terminó todo. Al fondo de su propiedad, Ethan había construido un corral provisional con lo mejor que pudo comprar y con lo que pudo encontrar. Postes nuevos, profundamente hundidos, y refuerzos transversales donde las secciones viejas se doblaban. Retrocedió el remolque hasta la puerta y esperó un largo minuto antes de bajar la rampa, dejando que el caballo escuchara la respiración del campo vacío. Cuando la desenganchó, el semental se desplomó sobre sus hombros. Primero tropezó un poco al tocar tierra con los cascos y luego recuperó el equilibrio como una roca que recupera su dignidad tras rodar. Salió disparado hacia la esquina más alejada, se giró y encaró a Ethan como si hubieran acordado un duelo al amanecer. «Hay agua ahí», dijo Ethan, señalando con la barbilla el bebedero. «Dale de comer cuando estés listo». El caballo olfateó cada línea del corral como si hubieran insultado a su madre. Presionó su pecho contra un panel hasta que el cerrojo sonó y luego se quedó con el hocico levantado, observando el catálogo de un aroma. Este nuevo lugar ofrecía ganado a 2 propiedades de distancia. Un arroyo que no había corrido desde junio. El tenue olor a almizcle de un hombre que vivía casi siempre solo. No bebía, no comía. Giraba en círculos cerrados, dibujando su propia silueta en el polvo, y se mantenía en él como un soldado en una trinchera. Al anochecer, el viento había vuelto a soplar y agitaba todo lo que no estaba clavado al suelo. Ethan dormía con la sensibilidad y la ligereza con la que duermen los hombres, cuando aquello que poseen podría poseerlos a ellos también. Se despertó más de una vez con el sonido del semental golpeando los rieles, un chasquido limpio y resonante de casco contra acero. Aquello desencadenó una reacción en cadena en el lugar. Las gallinas murmuraban, el perro del vecino ladraba, y el silencio se hizo más profundo una vez que los sonidos cesaron. Alrededor de las 2 de la madrugada, un nuevo ruido se unió al bullicio y al estruendo, como fichas de dominó cayendo sobre una vieja mesa, y Ethan saltó de la cama, con las botas metidas a presión y la linterna a medio usar. Encontró un poste de esquina ligeramente desviado y al semental parado exactamente donde lo había visto, sin jadeos, sin espuma. Un paciente destructor catalogando debilidades. La mañana reveló daños que la oscuridad había disimulado. Un soporte doblado. 2 tablas cedidas. El comedero de acero se arrugó como un sombrero pisado distraídamente. Ethan se puso a arreglarlo porque era lo que había que hacer. Reajustó los postes y se mantuvo por delante de su propia ira. Se repetía la verdad en voz alta mientras trabajaba. El caballo no era malicioso. El caballo era un caballo. La primera semana tuvo un ritmo medido en reparaciones. 2 veces el semental escapó limpiamente. Una vez a través de un pestillo que no debería haber podido manipular. Otra vez por encima de una baranda. No debería haber podido saltar. Y en ambas ocasiones Ethan lo rastreó en medias lunas que se ensanchaban a través de la propiedad, con el corazón palpitando al saber lo mal que podría acabar todo si el animal elegía la valla equivocada para saltar a continuación. 2 veces el caballo se dejó girar sin resistencia, resoplando con desprecio, pero moviéndose hacia donde el humano ejercía presión. Al final de un largo día que había comenzado al amanecer y luego, Ethan dio media vuelta, cerró el panel y apoyó la frente contra la frescura de un poste. No había pronunciado la palabra error, pero flotaba en el aire, tan precisa como un clavo sobre una tabla. A mediados de la segunda semana, trasladó al semental al rincón más alejado del terreno, detrás de un claro, donde apenas se oían sonidos y había menos gente. Allí colocó postes más pesados, cavó el hoyo tan profundo que tocó arcilla y tuvo que humedecerla para poder seguir trabajando. Reforzó con acero lo que pudo, rescatado de un corral abandonado que alguien había dejado oxidarse. La puerta se abría con bastante suavidad, pero Ethan le añadió una segunda cadena de todos modos, y un mosquetón que pudo manejar con guantes gruesos.
El agua llegaba con manguera y por la obstinada gravedad. La comida llegaba en un cubo que empujaba por un hueco y luego retiraba como quien desliza una ofrenda bajo la puerta de una cárcel. No para siempre, le dijo al caballo a través de las rejas, solo hasta que nos conozcamos mejor. El semental aplanó las orejas y resopló. Tomó el con deliberación. Ethan metió heno entre los dientes y lo arrojó. Luego pareció recordar el hambre y volvió a comer con fuertes tirones. Cuando Ethan se dio la vuelta para irse, el caballo siguió su movimiento con la mirada, una mirada que indicaba que no se había perdido nada y que no tenía intención de empezar ahora. La cuarta mañana en el nuevo corral, una camioneta cubierta de polvo apareció por el camino y se detuvo cerca de la casa. Maggie Torres bajó con la naturalidad y competencia de alguien que había trabajado mucho tiempo con animales que no pedían permiso para ser ellos mismos. Llevaba el estetoscopio como si fuera una joya y un botiquín veterinario que había sido empacado y desempacado en innumerables camionetas. «Eres Ethan», dijo, extendiendo la mano. «Clint me llamó y me dijo que te habías buscado un problema». «Parece que sí», dijo Ethan, y su rápida sonrisa reveló que apreciaba a un hombre que no le hacía perder el tiempo con bravuconadas. Primero observó al semental desde la cerca. Hay cosas que se pueden ver a distancia. La forma en que un animal coloca las patas y las orejas cuando no recibe ninguna información. El semental la dejó entrar. Desvió la mirada de Maggie y deliberadamente le mostró el hombro. En lugar de eso, la versión equina de decir, «Te veo y no me interesa verte más». «Está bien físicamente», dijo Maggie en voz baja. «Demasiado bien para lo que ha estado haciendo, o es demasiado resistente para sentir dolor, o tiene demasiada práctica para mostrarlo. ¿Puedes acercarte a él?» «No sin armar un lío innecesario», dijo ella, «y no le voy a dar un dardo solo por curiosidad. Sus ojos me dicen lo suficiente». «¿Qué te dicen?» «Que la gente ha sido el problema y que la solución aún no ha aparecido». Hizo lo que pudo sin tocarlo. Lo observó comer, juzgó la precisión de su mordida. Lo observó moverse, buscando algún obstáculo o favoritismo. No había ninguno. Escuchó su respiración cuando dio una vuelta más larga por el corral, asintió ante el sonido profundo y limpio. Cuando se detuvo y la miró fijamente, ella lo miró también, y por un instante, los dos fueron simples animales en un campo tratando de entenderse. «Está bien», dijo finalmente. «Está bien». Como una campana de iglesia. El daño está en el cerebro, y eso no se ve con rayos X. «¿Qué hago entonces?» «Tiempo», dijo. «Constancia. No entres con la intención de demostrar nada, ni con ansias de una historia. Déle de comer cuando tengas que darle de comer. Riégalo cuando tengas que regarlo. Simplemente, estate presente. Deja que él también decida estar presente». Él asintió. Él conocía el poder curativo del tiempo. Le había cerrado la piel y había dejado solo sus sueños. La noticia de la compra se extendió por la comunidad como todas las noticias, estirándose un poco aquí, tensándose allá, la misma cuerda, atando nuevas opiniones entre sí. Hank Morrison, quien había sido dueño del semental durante 21 días terribles el invierno anterior, apareció una tarde en que el calor se extendía sobre los campos como una mano. «Creí que serías lo suficientemente listo como para no ser tan tonto», dijo Hank a modo de saludo. Era un hombre duro, endurecido aún más por perder apuestas costosas y noches de sueño reparador. Se apoyó en la cerca y entrecerró los ojos mirando al caballo. Un músculo de su mejilla se contrajo al recordar algo. «Lo tenías», dijo Ethan. «Lo tenías como quien tiene un tornado», respondió Hank. «Pasa por encima de tu propiedad y luego cuentas lo que queda». Ese de ahí giró la barbilla bruscamente hacia el bolígrafo. «Te mataremos antes de que te conceda el don de confiar en ti. Pregúntame cómo lo sé». «¿Cómo lo sabes?» Hank resopló. 3 costillas rotas, 20 pies de barandilla de tubería arrancados y una mano que no quiere volver a mi propiedad. No digo esto para presumir, lo digo para que puedas dejar de lado tu orgullo antes de que te hunda a ti». Ethan abrió la boca en una línea.
Agradezco la advertencia. Véndelo, dijo Hank, o súbanlo al camión que lo termina. No hay pecado en saber dónde está el límite. Se marchó en coche sin estrechar la mano. El polvo se levantaba y caía tras él como una cortina que se desploma. Esa tarde, Ethan se sentó en el porche con una especie de cansancio que se sentía como si le hubieran echado arena en las articulaciones. El sol se ocultó tras las colinas bajas. El viento se coló bajo su cuello y luego pareció olvidar lo que quería de él. Desde el extremo más alejado de la propiedad, llegaba el ritmo constante de los cascos sobre la tierra compactada a 23. Luego, una quietud que tenía su propio tono. Pensó en los números y en cómo se desvanecían en la contabilidad real de las cosas. $150, 2 puestos desaparecidos, 3 advertencias dadas. Nada de eso pesaba tanto como aquel breve y preciso momento en la subasta en el que un caballo lo miró con ambos ojos y no armó un escándalo. Era ridículo depositar la esperanza en algo tan pequeño, pero la esperanza nunca había sido una moneda sensata. Se imaginaba la carpeta pasando de casa a venta. Se imaginó el mazo. Imaginó con qué facilidad la historia podría haber tomado otro rumbo y cuántas veces en su vida ya había sucedido. Dijo en voz baja, «No estoy listo para renunciar». El caballero tomó las palabras y no las devolvió. En algún lugar del campo, el semental relinchó y desplazó su peso de una cadera a la otra, emitiendo un sonido similar al de un hombre que asentía sin querer. La mañana amaneció limpia y radiante, un amplio rayo de sol que se elevaba sobre las colinas bajas y dibujaba un fino borde dorado sobre cada poste de la cerca y cada cardo. El viento que había rondado el lugar toda la noche se había calmado hasta convertirse en un suspiro constante. Peinó la hierba en una sola dirección y mantuvo el aire impregnado de olor a salvia y hierro. Ethan llenó un cubo en el grifo junto a la casa, comprobando la temperatura con los dedos por costumbre. El mango metálico dejó una marca fría en su palma. Caminó sin prisa hasta el corral más alejado, ajustándose las botas para que no rozaran la grava, manteniendo el cuerpo quieto, como si se acercara a un pensamiento inquieto que no quería espantar. El semental observaba desde el rincón del fondo un recorte negro contra la mañana descolorida. Ethan deslizó el cubo por el hueco que había hecho en el riel inferior, un rectángulo lo suficientemente ancho como para una sartén y el orgullo de un hombre. Y entonces se alejó. No muy lejos, se sentó en un trozo de álamo que había arrastrado hasta allí la semana pasada, cuando se dio cuenta de que necesitaba un lugar donde estar, que no estuviera ni en movimiento ni al borde de la huida. Apoyó los codos sobre las rodillas y dejó que el sol le calentara la espalda. Aquí afuera los ruidos se regulaban solos. Una brisa entre la hierba. Una sola mosca que había cometido el error de creerse lo más importante de la tierra. El clic silencioso y sensible del casco sobre la tierra compactada cuando el semental se movía. De lo contrario, el lugar contenía la respiración como una iglesia antes de la primera nota. El caballo estaba a unos 20 o 30 metros de distancia. Su cabeza no estaba erguida por el desafío ni abatida por el empate, algo intermedio, cautelosa y calculando el ángulo de una criatura que entendía que los depredadores podían fingir ser pequeños. Exhaló larga y cuidadosamente, haciendo que la piel de sus fosas nasales vibrara. Sus oídos realizaban tareas independientes, uno atento a Ethan, el otro escudriñando el horizonte en busca de alguna sorpresa inesperada. Cuando llegó Ethan, el semental no se desbocó. Él tampoco se ablandó. Lo que importaba era el punto medio. Los grandes músculos de su hombro se mantenían en tensión deliberada, no por el temblor del pánico, sino con la firmeza de un animal que elabora planes. Si el hombre lo empujaba, se iba. Si el hombre lo perseguía, pelearía. Si el hombre permanecía sentado sin exigir nada, mientras el caballo aún no sabía cómo responder, Ethan dejaba pasar un buen rato. Observó cómo la sombra de la valla se movía lo justo para demostrar que el tiempo no se detenía. Dejó que el silencio se comiera una parte de lo que el orgullo le decía que los resultados debían llegar según su cronograma. Cuando habló, lo hizo como sale la respiración después de demasiado tiempo bajo el agua. Una elección controlada y deliberada.
Sé lo que se siente al estar atrapado en la ira, dijo. Las palabras le sorprendieron por su honestidad. No había preparado ningún discurso, no las dictaba a menudo y no le gustaba cómo se quedaban después, pero la frase había vivido en él durante mucho tiempo. Encajaba aquí. Las orejas del semental se erizaron hacia adelante juntas y luego se relajaron un poco. Su mirada seguía siendo dura. Seguía catalogando el tono, la cadencia, la postura. Ethan lo observaba mientras lo observaba. El viento aprovechó el hueco entre dos raíles para silbar una sola nota aguda, y luego se lo pensó mejor. Ethan guardó un breve y respetuoso silencio, y luego continuó. Sé lo que es vivir así durante tanto tiempo que llegas a pensar que es todo lo que eres. Respiró hondo y miró más allá del caballo, hacia la línea donde la tierra se encontraba con la luz. El horizonte no respondió. Al caballo tampoco había que darle respuesta, no en el lenguaje que usan los hombres para comunicarse entre sí. Miró hacia atrás y dijo lo que no sabía qué iba a decir hasta que la idea se presentó ante él, esperándolo. A partir de ahora, tu nombre es Valor. El nombre no lo exigía, no lo explicó. Salió sencilla, chocó contra los raíles y volvió siendo ella misma, ni más fuerte, ni más importante, simplemente presente. Ethan escuchó cómo sonaba en su propia boca y reconoció en privado que una parte de él lo había dicho tanto para sí mismo como para el animal. Un recordatorio disfrazado de regalo. El caballo no dio vueltas, ni coseó, ni le mostró el blanco de sus ojos. Tampoco aceptó el nombre con ningún signo humano. Lo que hizo fue prácticamente nada, y por eso se quedó de pie sin apartar la cabeza, girada para que ambos ojos pudieran contemplar al hombre, al cubo y a la mañana. El profundo bramido de sus costillas entraba y salía con una calma prestada del aire. Tras un largo medio minuto, hizo un pequeño gesto que Ethan había aprendido a observar. Una inclinación de la cabeza que hacía que su mechón se deslizara una pulgada y luego volviera a su sitio. Un pequeño reinicio de una pequeña parte de sí mismo. Ethan sintió que algo se relajaba dentro de su pecho, un músculo que ni siquiera sabía que había mantenido flexionado desde que trajo al animal a casa. No sonrió, no suspiró, no se movió, como si quisiera proclamar una victoria. Guardó el silencio como quien guarda un huevo que aún no ha decidido romper. Para él, nombrar siempre tuvo un significado especial. En el servicio, un nombre había sido la diferencia entre un número y una persona. Llamabas a un hombre por su nombre cuando querías que escuchara la mejor versión de sí mismo, cuando necesitabas que se mantuviera un poco más erguido en el abismo de un mal día. Te aferraste a los nombres como a una cuerda cuando el suelo se abrió bajo tus pies. El valor no era una fanfarronada ni un desafío. Era una forma de decirle al mundo, al caballo y a sí mismo, que el miedo no era una cualidad moral y que la ira no era un destino. Se quedó sentado un rato más, con las piernas empezando a dolerle por la postura tan inmóvil, hasta que comprendió que aquella era la clase de mañana que no se debía intentar convertir en algo más de lo que había sido. Se detuvo lo suficientemente despacio como para que el semental pudiera ver la idea suceder antes del acto y retrocedió 2 pasos, luego 3, luego 5. Recogió el cubo vacío y caminó tranquilamente de regreso hacia la casa, resistiendo la comezón entre los omóplatos que le impulsaba a girarse y mirar. En la esquina del corral se permitió echar un vistazo. El gran caballo se quedó donde tenía las orejas sobre los ojos de Ethan, suavizándose gradualmente, tan poco que no se podían medir sin antes haber sabido lo duros que habían sido. Esa noche, Ethan comió en la barra y dejó que entrara la última luz sin encender el interruptor. La estufa hacía tic-tac mientras se enfriaba. Desde el otro extremo del lugar, un largo suspiro elevó un simple relincho de caballo, ni inquietante ni bonito, simplemente real. Ahuecó las manos alrededor de su taza y volvió a ver la breve inclinación de la cabeza, algo que un hombre podría pasar por alto durante toda su vida porque parecía insignificante. Se permitió desearlo con tanta fuerza que dolió, y luego relegó ese dolor a un segundo plano, junto con otros dolores necesarios. Al día siguiente del bautizo, y al día siguiente, y durante la serie de días que siguieron,
Ethan organizó su vida en torno a un horario que exigía tanto de su ego como de su despertador. No entró en el corral, no llevaba cuerda, no pidió ningún truco a cambio de un bocado de heno. A las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, llevaba agua y comida hasta el hueco y las deslizaba a través de él sin poner las manos entre los rieles. Dejó que sus botas, su abrigo y el sonido de su respiración se convirtieran en parte del lugar. A veces, después de dejar el cubo en el suelo, permanecía sobre el trozo de álamo el tiempo suficiente para que las libélulas volvieran al agua y escribieran sus finas firmas azules sobre la superficie. Al quinto día, con un pequeño cambio, subió por el sendero con los hombros rectos y el paso regular, y el semental no le dio la espalda. Se mantuvo orientado, con la cabeza hacia Ethan, una especie de concesión que hace un caballo cuando está decidiendo si el mundo va a seguir acabándose o no. El 10.º día, uno más importante, Ethan colocó el cubo donde siempre lo hacía y luego dio 2 pasos más de los que había dado antes, ni siquiera 2 zancadas completas. Dejó la bota en el suelo y se detuvo como se detiene un hombre que prueba el hielo cuando oye un ruido que no puede identificar. Las fosas nasales del semental se dilataron una vez y luego se estabilizaron. Sus orejas se alzaron y luego una se quedó quieta mientras la otra se relajaba hacia un lado, una señal que decía, estoy escuchando, y no solo estoy escuchando. Sopló suavemente, no con ese resoplido ostentoso que dice, soy grande y estoy al mando, sino con el tipo de aliento que usan los animales para probar el aire en busca de nuevos ingredientes. Ethan no dijo absolutamente nada y dejó que sus labios se cerraran esbozando una leve sonrisa. Los fuertes y furiosos resoplidos del caballo disminuyeron sin que ninguno de los dos hiciera ningún comentario al respecto. Cuando Ethan hablaba ahora frase a frase, y nunca un sermón, las orejas del caballo seguían las palabras como agujas de brújula. No siempre comía delante del hombre. Los depredadores observaban mientras las presas agachaban la cabeza, pero él comía poco después, y esa fue la prueba irrefutable. Las semanas se desenrollaron y se enrollaron formando algo parecido a una cuerda que se podía usar. Ethan arreglaba más cosas de las que jamás había pretendido tener, porque arreglar cosas calmaba la parte de él que quería apresurarse. Inspeccionaba el corral a diario, pasando las manos enguantadas sobre los pernos para comprobar si había holgura, revisando dónde las pezuñas habían tanteado las esquinas. Reparó lo que pudo y dejó en paz lo que no necesitaba la intervención de un hombre. Aprendió el mapa del caballo, los 2 puntos del corral que le resultaban seguros y el lugar donde no le gustaba estar cuando el viento soplaba del norte. Prestó atención a los pequeños rituales que indicaban que un cerebro estaba cambiando. Bajaba la cabeza para olfatear cuando echaba sal nueva en la sartén. El lametazo y el mordisqueo no vinieron después de una golosina, sino después de un momento en que Ethan había dado un paso atrás en lugar de avanzar. Un parpadeo que rozó el borde de un suspiro. Una mañana, cuando el cielo lucía ese azul pálido que solo existe durante una hora en primavera, y el momento llegó sin previo aviso, Ethan dejó el copo de heno en el suelo y mantuvo la mano fuera de él. El semental no se agolpó, sino que se desplazó hacia el olor de la alfalfa y luego hacia un olor más suave que había empezado a significar no hacer daño. Dio los últimos 3 pasos con la cabeza ligeramente ladeada, como hacen los caballos educados cuando están decidiendo si toleran que les toques. Inhaló y luego exhaló, y la exhalación le produjo una sensación de calor en los nudillos a Ethan. «Hola», dijo Ethan, y entonces se calló, porque añadir palabras a algo que no las necesita puede hacer que desaparezca. Extendió la palma de la mano y la levantó 2 pulgadas por encima de la barandilla de la puerta, dejándola flotar con toda la autoridad de un hombre que sabía que no debía imponerse. El semental giró la cabeza un poco más y acercó un ojo tanto que Ethan pudo ver su propio reflejo en el brillo. Un hombre con un afeitado descuidado y una incredulidad que data de hace un mes. El gran caballo bajó la barbilla ni un ápice en señal de respeto, simplemente adoptando un ángulo práctico, y volvió a soplar sobre la mano de Ethan. Los bigotes que le recorrían el hocico rozaban su piel con una sensación rígida y delicada,
Ethan dejó que sus dedos se curvaran ligeramente y los apoyó contra el costado de ese grueso cuello, en el lugar donde los caballos llevan la tristeza, el orgullo y el calor como agua en una cantimplora. El músculo se movió bajo su tacto, ni un inmutable movimiento, ni una ondulación, del tipo que forma un arroyo al pasar sobre una roca a la que ha decidido rodear. Ethan ejerció exactamente la misma presión que una mosca, luego la misma que una brisa, y finalmente la misma que un hombre que creía firmemente en lo que hacía. Los ojos del semental permanecieron fijos en él y no se abrieron. Ethan sintió un pulso que no pertenecía a ninguno de los dos, y ambos cuerpos, combinados, marcaron el mismo ritmo. Fue él quien retiró la mano primero, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que el caballo comprendiera que la decisión de parar podía ser tan suave como la de empezar. Bien, dijo a nadie y a ambos a la vez. Por mala suerte o por buena coincidencia, ese fue el día que Sam Walker eligió para subir por ese camino. Sam había traído caballos a este lugar y se los había llevado. Había comido bocadillos en la parte trasera de su camioneta mientras esperaba papeleo. Había contado más historias verdaderas que exageradas, y aún conservaba algunas de cada una. Había venido por curiosidad, si era sincero, y para poder contarle a Clint por la noche exactamente hasta qué punto se había desmoronado el propio Ethan Cole. Apagó el motor y se quedó un instante sentado con el brazo apoyado en el volante, ajustando la vista hacia el bolígrafo lejano. Al principio, el hombre y el caballo formaban una extraña silueta. Entonces los bordes se separaron. Una mano humana sobre el cuello de un habitante de la comarca, donde antes ninguna mano había sido bienvenida. Madre mía. Respiró tan bajo que solo el camión lo oyó. Salió despacio y bajó hasta la mitad de la pendiente, deteniéndose donde sabía que la distancia podría calmar los nervios de sus presas. Ethan echó un vistazo, levantó dos dedos a modo de saludo y luego volvió a hacer esa clase de estatua que aún podía respirar. Sam permaneció allí el tiempo suficiente para que el brillo de la incredulidad pasara de un resplandor cegador a un resplandor luminoso. Nunca lo he visto dejar que nadie hiciera eso sin intentar decapitarlo, dijo, finalmente elevando su voz a un tono intermedio. Así que no le pediría al caballo que hiciera absolutamente nada. No habría apostado ni un centavo. No. Ethan dijo que una comisura de sus labios se movía. Puede que tenga que pedírselo prestado. Se rieron de esa manera breve y cautelosa en que se ríen los hombres cuando un milagro está lo suficientemente cerca como para asustarlos. Maggie salió más tarde esa semana. Durante el primer minuto completo, mantuvo las manos en los bolsillos y la boca cerrada, estudiando con una atención que no resultaba halagadora para el observador. Cuando hablaba, lo hacía sin apartar la mirada. «Ya no olía los cigarrillos blancos», dijo ella. «¿Ves ese ojo tierno? Y miren las tapas, sin pellizcar en la esquina. Los hombros tampoco se tensan. Se comporta como si pudiera elegir dónde estar». «Sí, lo hizo», dijo Ethan. Maggie ladeó la cabeza. El caballo inclinó el lomo, no para imitar, sino de forma paralela. «Empezó a integrarte en su mundo», dijo ella. «No la columna de amenazas, no la columna de lo que no importa, la columna familiar. Ahí es donde nace la confianza, si es que nace en algún sitio». «Me siento como una planta que no merezco», dijo Ethan. Maggie le lanzó una mirada que logró ser a la vez amable y poco divertida. «Merece un juego humano», dijo. «Los caballos hacen matemáticas. Está eliminando el miedo y descubriendo qué queda». Después de eso, no tuvieron ninguna prisa. Ese era el punto. Algunos días el caballo llegaba a la puerta y se quedaba allí. Algunos días se mantenía alejado y observaba. Ethan respetó ambas respuestas como si se las hubieran dado en un idioma que hablaba mal y que quería honrar. Añadió pequeños detalles, como el sonido de un mosquetón abriéndose y cerrándose desde fuera del corral, la imagen de una cuerda enrollada sobre su propio hombro y que nunca llegó a ser lanzada, la sensación de un cepillo arrastrado una vez por el riel para que su raspadura dejara de ser una sorpresa. En una ocasión, durante una ráfaga de viento repentina y feroz,
El semental se volvió eléctrico al primer trueno y mostró su antigua velocidad, recorriendo el perímetro en ese arco cerrado y peligroso que el corral apenas podía contener. Ethan se alejó de la puerta hasta que se convirtió en una pequeña línea bajo un cielo más grande. Y esperó, y el caballo aminoró la marcha porque nada lo perseguía. En una mañana que olía a lluvia, pero que no llegó a caer, Ethan probó el cabestro. Lo hizo como cuando se le pide a un perro tímido que acepte una golosina, ofreciéndole y retirándola hasta que la ofrenda se convirtió en la retirada. Le colocó la muserola y levantó la correa de la testera, pero no la bajó. Simplemente se mantuvo suspendida sobre el poste, dando tiempo al caballo para decidir si el peso de algo nuevo era un insulto o un hecho. Valor porque Ethan había comenzado a decir el nombre para sí mismo sin hacer una ceremonia de ello se mantuvo. Sus piernas eran cuadradas. Su mirada permaneció fija y curiosa. Ethan bajó la correa y luego la levantó, y el semental siguió su movimiento una fracción de segundo. Y eso fue suficiente. La segunda vez, el cuero se asentó y se abrochó, y la respiración del caballo se volvió tan tranquila como la de un hombre dormido. Desde la entrada, una camioneta estaba en ralentí. Sam había vuelto a propósito, esta vez con café y un vaso de papel, para que la escena tuviera algo de normalidad. Observó cómo Ethan apoyaba la palma de la mano contra la tuerca del cabestro y movía al caballo un paso a la izquierda, un paso a la derecha. Luego se quedó junto a él como un hombre se queda con un amigo, esperando a que llegara el resto del grupo. «Que Dios me bendiga», dijo Sam en voz baja. «Mira eso». Ethan no apartó la vista del caballo. «Dice que cada 1 o 2 días me da algo que no me he ganado. O te da lo que hiciste». Sam dijo que simplemente tardaron más en llegar. Cuando Maggie volvió al final de la semana, solo necesitó 30 segundos para asentir con la cabeza. «El miedo apenas se nota». Dijo que los hocicos debían ser suaves y las colas no sujetas. Está procesando, no preparándose. Ese es un animal diferente al que compraste. Me da la sensación de que es la misma que dijo Ethan, solo que traducida. Ella sonrió ante eso. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Los peores errores ocurren cuando pensamos que la película ha terminado e intentamos que aparezcan los créditos antes de tiempo. Ethan no lo hizo. La mayoría de los días terminaban de la misma manera que el primero, con un paseo de regreso a casa que no requería ningún tipo de saludo final. Se giraba al llegar a la esquina del corral y echaba un vistazo porque no podía evitarlo. Cada vez con más frecuencia, el gran caballo estaba allí, observando. Ni orejas gachas ni la mirada vacía de un depredador, solo una mirada presente que decía que 2 viejos soldados habían aprendido a estar en el mismo terreno sin que uno necesitara ser dueño del otro. La noche se fue construyendo lentamente, como un borracho que cada vez grita más fuerte en una habitación de la que no puedes salir. El cielo había estado de un gris enfermizo toda la tarde, y al anochecer se había espesado formando una densa capa de nubes, tan bajas que se podía sentir su peso. Un destello amoratado seguía iluminando el cielo a lo lejos, sobre las llanuras, demasiado distante para oírlo al principio. Cuando finalmente llegó el sonido, no fue nítido. Era el profundo retumbo de un tren que se acercaba a través de un valle, de esos que se sienten más en el pecho que en los oídos. A las 9 p.m, el viento ya se había posicionado en cada rincón de la casa, buscando puntos débiles. El tubo de la estufa vibró hasta que el hierro resonó como un tambor. Las ramas arañaban los aleros y se partían en los álamos. De vez en cuando, el viento cambiaba de dirección lo suficiente como para golpear una puerta mosquitera suelta contra el revestimiento. Luego retrocedía y luego volvía con más fuerza, como si estuviera aprendiendo las defensas del lugar. Ethan estaba sentado a la mesa de la cocina, aún con las botas puestas, esperando una señal que no se pudiera ignorar. Cuando llegó, no fue un sonido, sino la sensación de que algo en la oscuridad había pasado de la tensión a lo peligroso. Agarró su abrigo con la pesada linterna y se metió de lleno en el golpe. El aire frío tenía un sabor metálico y penetrante a ozono, una advertencia que todo niño de granja que viaja en avión aprende antes incluso de saber su propio nombre. En el corral más alejado,
Valor ya se movía con la cabeza en alto y la cola azotada, caminando en línea recta a lo largo de la cerca trasera. Sus orejas se movían nerviosamente y se fijaban en cada crujido de la madera que producía el viento. El gran caballo aún no estaba completamente en pánico, pero su piel se erizaba en sus flancos como la de los animales que intentan huir de un presentimiento. «Tranquilo, chico», gritó Ethan por encima del viento, aunque sus palabras no llegaron más allá del primer riel. El olor en el aire le indicaba que tenían minutos, tal vez menos, antes de que llegara el frente de la tormenta. Ocurrió entre una ráfaga y la siguiente. Un violento viento lateral aulló ladera abajo y azotó el viejo cobertizo como si fuera una vela. El techo se desprendió con un estruendo de clavos sueltos que chirriaban, y toda la pared derecha se arqueó de forma espeluznante antes de desplomarse hacia afuera. Los postes de la cerca crujieron, el cable se aflojaba en un punto y se tensaba en otro. El sonido de la madera al partirse era tan agudo que lo sentía en los dientes. Tablas sueltas dieron vueltas en la oscuridad. Ethan estaba a medio camino de la puerta cuando una pesada viga del techo, una de las piezas transversales principales, se desprendió y cayó como un martillo. Solo la vio en el barrido de su linterna antes de que le alcanzara por encima de la rodilla. Su pierna se dobló y cayó con fuerza en el barro, en la viga que lo sujetaba por ambas espinillas. Un dolor agudo le recorrió el muslo y se instaló detrás de sus ojos en un destello blanco. «¡Valor!», gritó, aunque su voz era apenas un hilo bajo la tormenta. Apoyó las palmas de las manos contra la viga y empujó. No se movió. La lluvia fría acababa de empezar a caer con fuerza, azotada de lado por el viento, y le picaba en las mejillas como si fueran gravilla. De reojo, vio la silueta negra del semental desviarse hacia un lado por el hueco donde se había caído la valla. Instinto de supervivencia. El espacio estaba ahí, y la pradera abierta llamaba. Ningún caballo con su historial haría otra cosa. Pero entonces la oscura figura vaciló, dio 2 rápidos pasos pisoteando el barro y luego regresó. Valor entró agachado, con la cabeza balanceándose y las fosas nasales dilatándose con el aliento caliente. Se detuvo sobre los cascos de Ethan, plantando los pies ampliamente. Por un segundo, pareció estar evaluando el mismo cálculo que había hecho durante meses, ya fuera para una pelea o algo similar. Entonces los grandes músculos de su hombro se tensaron y dejó caer ese peso enorme hacia adelante sobre la viga. El primer golpe fue pura fuerza bruta, sin ninguna concesión. La madera se estremeció, pero se mantuvo firme. Retrocedió, resopló con fuerza y luego volvió a la carga con más fuerza y mejor puntería. Esta vez, la madera quebradiza, empapada por la tormenta, cedió con un chasquido estruendoso. Ethan se liberó las piernas de un tirón y rodó hacia un lado. Un fuerte dolor se agudizó en el tobillo, pero podía moverse. La cabeza de Valor se acercó lo suficiente como para que Ethan pudiera oler su calor agridulce, el sabor metálico de la adrenalina en la respiración de ambos. «¡Buen chico! ¡Buen chico!», jadeó, aunque las palabras se perdieron casi por completo en el viento. El caballo permaneció allí el tiempo justo para que sus exhalaciones se mezclaran en el estrecho espacio que los separaba. La lluvia caía ahora con toda su fuerza, impulsada por ráfagas que lo hacían tambalear cuando intentaba levantarse. Su pierna protestaba a cada paso. Apoyó su peso en la cerca por un momento, luego se impulsó hacia el granero, apuntando al pequeño voladizo ondulado del lado de Lee. Valor se mantuvo lo suficientemente cerca detrás como para que Ethan pudiera sentir el cuerpo del caballo cortar el viento a su espalda. La gran cabeza seguía balanceándose hacia él y luego hacia la tormenta, como si el animal estuviera vigilando y protegiendo a la vez. Llegaron también al tejado inclinado, cuyo techo de chapa metálica vibraba con la lluvia. El espacio era apenas lo suficientemente ancho para ambos, pero Valor se abrió paso sin mostrar el menor atisbo de la antigua hostilidad. El viento empujó a Rain de lado, salpicando con sus manos tanto al hombre como al caballo, pero fue una tregua suficiente para respirar. Ethan apoyó su costado contra el vientre del semental, sintiendo el calor constante incluso a través de su pelaje empapado. Podía sentir el temblor muscular bajo la piel.
No es miedo ahora, sino tensión contenida para su uso. La respiración de Valor movió el cabello húmedo en la sien de Ethan, con pulsaciones lentas y pesadas. «Me acabas de salvar la vida, Valor», dijo, pronunciando el nombre en voz baja y segura en el estrecho refugio. Por primera vez, el caballo no se inmutó ni agachó las orejas al oír una voz humana tan cerca. Fijó la vista en la oscuridad cambiante más allá de la valla, y dejó que la mano del hombre encontrara su cuello y se detuviera allí sin ofrecer la más mínima resistencia. El momento estuvo cargado de viento, lluvia, el olor a hierro de la tormenta, de caballos y de hombres, hasta que las peores ráfagas comenzaron a amainar. El trueno se desplazaba mientras los relámpagos se alejaban cada vez más entre sí. Para cuando la lluvia se convirtió en una caída constante, el tobillo de Ethan se sentía como una bolsa de clavos calientes, pero podía soportar su peso. Condujo lentamente a Valor hacia el corral más pequeño que había junto a la casa. El caballo siguió sin aflojar la cuerda, caminando con el mismo cuidado medido que el hombre. Dentro de la puerta, Ethan cerró el pestillo para protegerse de las últimas ráfagas de viento, y luego se giró para mirarlo. Lo que le devolvió la mirada no fue la furia ciega y descontrolada con la que se había topado aquel primer día en Cheyenne. Los ojos seguían brillantes, seguían alerta, pero ahora había un enfoque, una sensación de dos puntos fijos en la misma línea. A partir de ese momento, dijo Ethan en voz baja, ya no somos extraños. La luz llegó lentamente, filtrada a través de una nube tan tenue que te permite volver a creer en la calma. El patio parecía como si la tormenta lo hubiera atravesado deliberadamente, llevándose recuerdos, ramas arrancadas de la tapa del cubo de basura de barca a medio camino de la carretera, la larga dispersión de tablas del refugio de Valor. Ethan estaba de rodillas junto al corral provisional, recolocando un travesaño con una mano y masajeándose el tobillo con la otra, cuando oyó el crujido de los neumáticos sobre la grava mojada. Un destartalado camión de ganado levantó su caja, salpicada de barro hasta la mitad de las vías. Clint Rollins fue el primero en salir, de anchos hombros y enfundado en su abrigo de piel encerada. Hank Morrison siguió con el sombrero agachado contra la llovizna. Ninguno de los dos hombres sonreía. «Bueno», dijo Clint, examinando los restos, «he oído que tuviste una noche de locos». Hank dirigió la mirada al bolígrafo. «Supusimos que te encontraríamos postrado en cama, si es que te encontrábamos». Habían llegado. Ethan lo sabía para confirmarlo. O bien se había rendido, o bien el caballo había terminado lo que todos esperaban de él. Él simplemente asintió con la cabeza hacia el rincón más alejado. Valor estaba allí de pie, con la cabeza asomada por la barandilla, observándolos llegar. Ethan entró con la cuerda enrollada en la mano. Sin prisa, sin ostentación alguna, colocó el lazo alrededor del cuello de Valor y lo deslizó hasta que quedó en su sitio. El semental movió una oreja, pero no se apartó. Su hocico bajó y rozó ligeramente el hombro de Ethan, un gesto más exploratorio que exigente. El hijo de Hank se detuvo al ver cómo Ethan guiaba al caballo a través de los escombros de los muros derrumbados. Los grandes pies sortearon astillas y clavos sin siquiera tirar de la cuerda. Cruzaron el patio lado a lado como hombres que se dirigían al mismo destino. «Nunca pensé que llegaría a ver este día», murmuró Hank. Ese caballo nunca dejaba que nadie se acercara a menos de un brazo sin intentar arrancarle la cabeza. La camioneta veterinaria de Maggie llegó poco después. Con una sola mirada, abarcó la escena. El corral vacío, el caballo tranquilo, el barro en el pelaje de Ethan. Dio una vuelta a Valor, comprobando si tenía cortes o hinchazón, y luego retrocedió. «Sus ojos son dulces», observó, sin dilatación de las fosas nasales, músculos del cuello relajados. «Eso ya no es un caballo en guardia». Clint se cruzó de brazos. «Y bien, ¿cuál es su opinión, Doc?» «Mi rojo», dijo. «Estás viendo el producto de una confianza lenta. Sin domar la cabezada, sin forcejear con la cuerda, sin miedo al principio, simplemente apareciendo y sin darle motivos para defenderse. Lo haya querido o no, Ethan ha estado llevando a cabo su propia terapia». Ella miró a Ethan. «Es raro.
Y con un caballo tan mal, sí insólito. Al mediodía la historia se extendía más rápido que el sistema meteorológico que había traído la tormenta. Clint se la había contado a dos comerciantes del pueblo, y para cuando terminaron su café, ya circulaban media docena de versiones. En algunas, Valor había roto su propio corral para llegar hasta Ethan. En otras, se había quedado velando por él toda la noche para protegerlo del viento. Cada relato hacía al caballo más grande, más valiente, y la noche más fría, más húmeda, más peligrosa. La gente que antes cruzaba la calle para evitar pasar junto a Ethan en la tienda de piensos ahora quería ver al caballo. Algunos preguntaban directamente. Otros intentaban acercarse con la excusa de pasarse por allí. La frase «el caballo asesino que salvó a su dueño» circulaba como el título de una balada. A Ethan no le gustaba ser el centro de atención, y ser el protagonista de un cuento popular de la pradera no era su idea de progreso, pero sabía ver la oportunidad que ofrecía. Si la gente venía buscando al monstruo y encontraba un animal de trabajo con mirada firme y paso tranquilo, tal vez la leyenda pudiera transformarse en algo útil. De acuerdo, le dijo a Clint cuando el hombre le preguntó si podía traer a un amigo para que lo viera, pero nada de agobiarlo y que nadie intente ver hasta dónde puede llegar antes de que reaccione. Clint asintió. Vale. Cuando los camiones finalmente se marcharon esa tarde, tanto Clint como Hank fruncieron el ceño, como quien siente que su orgullo se resquebraja. Maggie, mientras preparaba su equipo, dijo que volvería en una semana para ver el siguiente capítulo. Ethan se quedó un rato en el patio, observando a Valor abrirse paso entre la hierba fresca que había brotado junto a la cerca después de la lluvia. El semental alzó la cabeza una vez y miró hacia arriba, masticando. Lento. Pasamos una noche infernal. Ethan hablaba más para sí mismo que para el caballo, y tal vez también para algo más. El caballo se inclinó hacia atrás, con la cola entre la hierba, moviéndola perezosamente bajo el sol de la mañana. Más allá de las nubes, el viento se había alejado, pero en el espacio entre el hombre y el caballo, algo se había instalado para quedarse. A finales del verano, Cheyenne había relegado la tormenta al olvido, reemplazándola con polvo, sol y el lento ritmo de la costa, como en los días comunes. Si uno conducía por las carreteras secundarias o seguía los límites de la sección hacia el pueblo, no era raro ver a Ethan y Valor a lo lejos, moviéndose juntos como una sola idea. A veces el hombre caminaba con la correa suelta, a veces el enorme caballo negro daba un paso al trote cuidadoso que no levantaba más polvo del necesario. La gente se acostumbró a la silueta. La imagen que antes hacía que la gente se apartara del camino, ahora provocaba un saludo con la barbilla levantada, un gesto desde la ventanilla de una camioneta, el tipo de saludo amistoso que se le da a alguien que se espera ver al día siguiente. Los niños lo nombraron primero, como suelen hacer los niños. El gigante gentil, dijo alguien en un parque infantil, y así se quedó, en una versión más suave, el caballo más bueno del pueblo. El apodo se extendió con la misma facilidad con que circulan los chismes, pero sin su mordacidad. No borró la valentía que había tenido. Simplemente superpuso una nueva verdad a la antigua. Y eso bastó. En la tienda de piensos, un ranchero que una vez le había dicho a Ethan que se había vuelto loco, ahora preguntó por el caballo por su nombre. En el café, 2 mesas más allá, una camarera se inclinó y dijo, «Lo vi esta mañana en el camino del sur. Parece que sabe a dónde va». Ethan sonrió y dijo, «Sí». Dejó reposar el café un rato antes de beberlo. La primera invitación pública llegó del comité de la Feria del Condado. Alguien había sugerido la idea de una segunda oportunidad, un rincón tranquilo en medio del caos de los buñuelos y las carreras de tractores, donde la gente pudiera aprender qué era la paciencia cuando tenía pezuñas. Maggie entregó la invitación con una advertencia en la mirada. Las multitudes podían echar por tierra meses de trabajo si le hacían las preguntas equivocadas a un animal nervioso. «Podemos intentarlo», dijo Ethan, «y, como era importante, nosotros pondremos las reglas». Llegaron temprano un sábado para que Valor pudiera familiarizarse con todo aquel ruido y color antes de que le exigiera algo. El recinto ferial olía a azúcar,
diésel y paja calentada por el sol. La música se filtraba del kiosco y resonaba contra los establos. Los niños corrían en grupos brillantes y fáciles de perder. Ethan llevó a Valor a la sombra de la carpa educativa y se quedó con él, dejando que el caballo lo observara. Las cabezas se volvieron hacia él, la gente comentaba. Se movió. Se formó una fila sin que nadie la llamara fila. ¿Podemos?, preguntó un chico, con los dedos a 1 centímetro de la cascada negra del flequillo de Valor. Todavía no, dijo Ethan. No te conoce. Esperó a que la energía del chico se calmara un poco, y luego asintió. Ahora, una mano, despacio. Al caballo no le gustaba el olor a algodón de azúcar y pelo, ni el chillido que soltaba cuando dos amigos se reconocían junto a su ojo, pero se mantuvo en pie. Una niña con una camiseta amarilla apoyó la palma de la mano en la ancha mejilla y le susurró algo privado al caballo que hizo que su madre tragara saliva. Un adolescente se agachó para mirar el pelo plumoso alrededor de los tobillos de Valor y dijo, «¡Caramba!», con una reverencia generalmente reservada para las camionetas nuevas. Los adultos preguntaron si se podía montar al caballo, si Ethan alguna vez lo cruzaría y cómo habían sido los primeros días. Ethan no convirtió nada en un sermón. Habló como trabajaba, firme y preciso, con una honestidad que no busca halagar al que habla. No era mío el día que lo compré, dijo. No era suyo el día que rompió esa viga. Nos elegimos mutuamente cientos de veces después de eso. La gente asintió como si la idea tuviera sentido, y lo tenía una vez que la oías en voz alta. «Muéstranos algo», gritó un hombre desde atrás, no con mala intención, sino con la curiosidad de quien había pagado la entrada. Ethan levantó una mano y abrió los dedos. Valor dio un paso adelante y se detuvo. Ethan giró el hombro. Valor movió las caderas hacia la izquierda en un arco lento y cuidadoso, luego hacia la derecha. Ethan golpeó la cuerda una vez contra su muslo, y el caballo bajó la cabeza hasta la altura de la cruz como un puente levadizo. «No son trucos», dijo Ethan. «Es una conversación que hemos estado teniendo desde hace tiempo». Después de la feria, el teléfono empezó a sonar. Maggie los puso en contacto con un grupo de rescate de Laram y un santuario al este, cerca de Pine Bluffs. Los organizadores querían algo práctico. Taller fue la palabra que usaron, aunque Ethan prefería tarde. Reunieron a una docena de cuidadores en un corral con buen suelo y mejor sombra. Ethan no dio sermones, demostró. Se colocó donde tanto la gente como el caballo pudieran verlo. Se empieza por no acorralar a un animal al que ya se le ha enseñado a temer las esquinas. Dijo que dejaba que Valor se acercara y se alejara, un metrónomo para marcar el ritmo de la paciencia. Le das una salida, aprende que no eres tú quien la tiene. Entonces le pides cosas tangibles y ganables. Cabeza gacha, un paso, dos, listo. No dijo que primero había que confiar. Dejó que surgiera como consecuencia de la repetición y la justicia. Practicaron el manejo del cabestro en barriles de plástico antes de pasar a animales de verdad. Se tomaron fotos, no del tipo en el que se abraza al animal como si fuera un trofeo, sino desde una distancia media donde cupiera la imagen completa. Una mujer con un Mustang nervioso lloró un poco cuando su potrillo tocó su nariz con sus nudillos y se quedó allí. «Lo odiaréis las primeras semanas», les dijo Ethan al final. «Sentiréis que no pasa nada. Si sentís que no pasa nada, probablemente lo estáis haciendo bien». Después vinieron las escuelas. Resulta que los maestros reconocen una lección cuando pasa frente a sus puertas. Un director los invitó a la cancha un jueves. Los alumnos de 4º grado, armados con portapapeles y un entusiasmo sin igual, formaron un círculo al borde de la cancha de baloncesto. Valor estaba en el centro, con la cabeza erguida, pero relajada, y sus orejas giraban para escuchar cada nueva voz. «¿Se asusta?», preguntó un niño casi listo para consolar al caballo si la respuesta era afirmativa. «Claro que sí», dijo Ethan. «Acaba de aprender a manejarlo». Se tocó el pecho con 2 dedos y luego abrió la mano. «Igual que las personas». «¿Es el caballo más grande del mundo?», preguntó una niña.
Ni de cerca, dijo Ethan, y la clase rió con esa naturalidad con la que los niños se sorprenden cuando un adulto no exagera. Dejó que algunos de los más valientes se acercaran bajo su mano. No se trata de acercarse sigilosamente, les dijo. La astucia pone nerviosos a los animales. Hay que dejar que te vean y ser honestos sobre dónde está tu cuerpo. Los niños asintieron solemnemente y luego hizo exactamente lo que les había enseñado. Los párpados de Valor se suavizaron. Su labio inferior se inclinó ligeramente. Su gran cabeza bajó lo justo para que un chico con una sudadera de los Broncos se sintiera alto. Más tarde, cuando los profesores reunieron a la clase en las escaleras para hablar de segundas oportunidades, Ethan se quedó junto a la valla con la cuerda del cabestro de Valor floja en la mano. Escuchó mientras los chicos intentaban aplicar la historia a sus propias vidas. El amigo que se había mudado y había regresado cambiado. El perro que adoptaron del refugio, que se escondió durante 3 días y luego durmió con la cabeza a sus pies. El hermano mayor que se había metido en problemas y luego había ido a todos los partidos de esa temporada. De camino de vuelta a la caravana, Valor exhaló suavemente por la nariz, levantando un mechón del pelo de una chica, que soltó una risita sin asustarlo. Por un instante, pareció que el mundo sabía ser amable. El cambio de parecer de Clint se hizo público, como era su costumbre. El centro comunitario organizó una rifa benéfica ese otoño, en la que se sorteó un reloj silencioso, subasta, una mesa repleta de pasteles. Clint tomó el micrófono en una sala que había escuchado su voz vender de todo, desde sillas de montar antiguas hasta potros prometedores. Llevaba el mismo sombrero que el día que vendió el lote 14 a un hombre que nadie creía que duraría una semana. Dije la verdad ese día, que era el caballo más difícil que habíamos visto en estas instalaciones. Dejó que la sala lo asimilara. Dije algo más también, que con las manos adecuadas podría sacarle provecho. No lo creí cuando lo dije. Ahora sí. Se giró, encontró a Ethan cerca del fondo y le levantó la barbilla a modo de saludo. Ese caballo es muchas cosas. Hoy es nuestro caballo de la esperanza, quiera o no el título. Risas, algunos aplausos cálidos, la clase de vítores que se sienten como alivio. Después, la gente se acercó a darle una palmada en el hombro a Ethan y decirle que se habían equivocado. No les pidió que mencionaran en qué se habían equivocado. No les importó. Dio las gracias de corazón y se fue a casa. Temprano porque Valor ya había tenido suficiente de habitaciones pequeñas y ruidos fuertes por un día. Al acercarse el invierno, la historia tenía más capas de las que Ethan podía seguir. Un boletín parroquial mencionó a la pareja en un párrafo sobre la gracia. Un freidor del pueblo empezó a ofrecer un descuento a quienes adoptaran un animal rescatado, citando la lección del gran gato negro. La página de control de animales del condado registró un aumento en las llamadas que comenzaban con «No quiero deshacerme de él. Quiero aprender a ayudar». Nada de eso solucionó el mundo. Bastaba para un condado. También estaban los momentos cotidianos, los que Ethan más atesoraba. Los paseos matutinos en los que el aire era tan frío que el aliento de Valor se transparentaba, como si el caballo pensara en voz alta. Las tardes en las que recorrían la cerca, buscando algún lugar donde un animal inteligente pudiera cometer un error si le daba por hacer tonterías. El atardecer, cuando el cielo se tornaba del color de un moretón que ya no duele. Y el hombre y el caballo permanecían allí, con sus sombras alargadas frente a ellos, largas y un tanto ridículas. La gente saludaba. Ellos respondían al saludo a su manera. El pueblo, que había recibido a la pareja con escepticismo y luego con curiosidad, se había asentado en algo más estable. Valor ya no era solo el caballo de Ethan, era parte del clima local, un hecho conocido. En una tarde que se despedía de los últimos vestigios del invierno y aún no estaba lista para la primavera, Ethan se sentó en los escalones del porche con su taza de café enfriándose a su lado. Valor pastaba, a 50 yardas de distancia, arrancando la hierba invernal y rígida con la precisión de una máquina. La cerca trazaba largas líneas a través del campo.
La casa emitía sus pequeños ruidos, las viejas tuberías murmurando, la bisagra de una puerta aclarando la garganta. Nadie lo llamaba, era algo raro, y él dejaba que lo fuera. Pensó en el primer día del chirrido metálico cuando el casco del cemental golpeó el corral. Pensó en el olor a subasta, a viejo miedo y nuevo dinero, en la advertencia de Clint, en cómo los hombres no podían mirarse a los ojos en un espejo cuando tenían miedo y no querían reconocerlo. Pensó en la noche de la tormenta, el dolor como un disparo en la pierna y el vapor caliente del aliento de un caballo en la mejilla, el peso de una viga que se movía a regañadientes porque algo más grande que ellos dos lo había decidido. La gente del pueblo usaba palabras como redención, milagro y destino, y él no discutía con ellos. Pero cuando archivó la historia, la clasificó como trabajo, tiempo y suerte. Eso parecía gracia. Lo más importante, lo que lo envolvía en los momentos de calma, no era que Valor hubiera cambiado, sino que él mismo había cambiado. Ya no se sentía como un hombre al que la vida había dejado de lado, prácticamente inmóvil. Se sentía como la versión adulta del muchacho que había sido antes de que la arena, el calor y las órdenes le hubieran transformado por dentro. Una persona con la que se podía contar. No intentaba arreglar nada importante. Alimentaba a lo que había prometido alimentar. Le hacía compañía a un animal que había aprendido a corresponderle. Podía vivir con eso. Valor alzó la cabeza al oír pasos sobre la grava. Ethan no había querido levantarse, pero lo hizo, y el caballo lo oyó. Las orejas se balancearon, luego la cabeza, y después todo su gran cuerpo, y comenzó a caminar hacia la cerca como un amigo que se acerca al porche. Ethan lo recibió a mitad de camino. Oye, dijo, esa sola palabra, en la jerga particular de aquel lugar, significaba una docena de cosas. El caballo resopló. Valor salió suavemente y rozó con el hocico el dorso de la mano de Ethan, dejándolo allí un instante más de lo necesario. No había truco, ningún plan. Simplemente eran dos seres vivos haciendo lo que sus cuerpos les pedían. El paseo no estaba planeado. Casi nunca lo estaba en los días que acababan siendo importantes. Ethan buscó la almohadilla y la sencilla silla de trabajo y las colocó con la economía de 100 tardes tranquilas. Valor se irguió no por la quietud del entrenamiento, sino porque le convenía para facilitar el montaje. El cuero crujió de esa manera satisfactoria y honesta en que el viejo Tack crujió cuando vio sudor, intemperie y paciencia. Se adentraron en el campo, sin prisas ni retrasos, al ritmo de un paso que recorre 4 esquinas y vuelve sobre sí mismo. La brisa vespertina traía el olor a heno viejo y verde nuevo. En igual medida, una promesa y un recuerdo entrelazados. Las alondras de los prados bordaban sus pequeños cantos plateados en los bordes de los postes de la cerca. La tierra se extendía ante ellos como un largo suspiro. Ethan dejó que las lluvias se prolongaran hasta Aaron, sobre todo, una sugerencia. Había aprendido, incluso antes que el caballo, que el control suele ser una postura y que la confianza es una cuerda mejor. Las orejas de Valor se movían entre el horizonte y el más mínimo gesto de las manos de Ethan, entre las posibilidades del mundo y el presente del hombre. Ninguna parecía anular a la otra. Coronaron la pequeña loma que hacía que toda la propiedad pareciera más grande de lo que era, y luego dejaron que la gravedad los guiara por el otro lado, donde el lecho del arroyo aún conservaba el peso del agua residual del invierno. Durante un buen rato, no hicieron nada digno de narrar. Lo que sucedía era la narrativa misma, el casco sobre la tierra, el aliento sobre el aire, la sutil y constante negociación entre el equilibrio y la dirección. Eso es escribir con delicadeza. El cuerpo de Ethan le revelaba verdades que a veces ignoraba cuando estaba quieto. Ya no le dolía el hombro al montar como cuando dormía. Su tobillo lesionado se sentía menos como un saco de piedras y más como una extremidad que le pertenecía. Su pecho se liberó un poco más. El trinquete se desenrolló tras meses de cuidadosa liberación. No era por la guerra ni por los años posteriores. Había dejado de suceder. Era que habían encontrado su tamaño adecuado en un día de mudanza. Más pequeños que un caballo, más pequeños que el cielo, manteniendo su lugar sin acaparar toda la atención. Regresaron a casa,
con la facilidad de una marea que cambia. Las sombras se alargaron hasta formar una sola lámina sobre el terreno bajo. El sol descendió y luego, de alguna manera, una luz suave y apacible acarició los bordes de las cosas que habían sido demasiado nítidas al mediodía. Sintió que el pensamiento le subía antes de decirlo, como cuando sientes la risa en el pecho antes de que salga de tu boca. No todos tienen la suerte de encontrar una razón para seguir adelante, dijo en voz baja para que no se desvaneciera. Tú y yo tuvimos la suerte de encontrarnos. Valor movió las orejas hacia atrás y luego hacia adelante y sacudió su crin una vez, un pequeño trueno de pelo. Resopló con esa voz grave y profunda que suena como un asentimiento si uno está dispuesto a escucharla como tal. Ethan dejó la palma de la mano sobre el grueso cuello y sintió el calor del caballo subir a través de la piel, los huesos y el viejo cuero. Siguieron caminando hasta que la casa los encontró de nuevo. No había aplausos esperándolos. Puerta, sin confeti. El mundo no apagó las luces ni les dedicó una reverencia. Lo mejor de todo, lo que Ethan luego intentaría explicarle a un niño que le preguntara cuál había sido el día más feliz de su vida, era esto. No ocurrió nada especial al desencillar. Aflojó la cincha, deslizó la silla. Dejó una mano sobre el músculo donde había estado, y el músculo no se inmutó. Soltó a Valor y el caballo no corrió, sino que dio 2 pasos y bajó la cabeza a pastar, como si confiara en que la tierra permanecería intacta. Se oyeron platos tintineando en la cocina de alguien a 2 millas de distancia. Un perro ladró a un conejo y luego a su propio eco. La última luz se desvaneció del cielo como si alguien pasara una página con cuidado para que el papel no se rompiera. Ethan se sentó en el travesaño superior, con las botas enganchadas bajo la segunda, y observó la gran silueta negra moverse lenta y tranquila tras la cerca. Pensó, no por primera vez, que el pueblo le había arrebatado lo que necesitaba: la historia, la lección, el símbolo, y no le importaba. Los símbolos eran útiles, y la utilidad contaba mucho por aquí. Pero lo que él guardaba, lo que ningún titular podía compartir, era a la vez más pequeño y más grande. Era el silencio de 2 seres que habían dejado de exigirse pruebas mutuamente. Cuando por fin entró, dejó la puerta entreabierta para oír mejor el campo. La casa estaba igual que aquella mañana. Él no. Durmió con la ventana entreabierta, el aire nocturno entrando y saliendo como una marea, y se despertó una vez con el suave relincho de un caballo en la oscuridad. Sonrió sin darse cuenta, y la sonrisa permaneció. Habría más días. Algunos serían fáciles, otros no. El tiempo haría lo que tenía que hacer. Las cercas aguantarían hasta que se rompieran. El trabajo continuaría. Pero aquella tarde se instaló en su vida como una piedra angular, discreta, esencial, soportando el peso para que otras cosas no tuvieran que hacerlo. Afuera, Valor se detuvo a medio pastar y alzó la vista hacia el porche como si contara las habitaciones. No podía ver al hombre dormido dentro de ellos. Luego bajó la cabeza de nuevo y volvió a la sencilla tarea de vivir. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos encantaría saber tu opinión. Comparte tus comentarios a continuación y cuéntanos cuál fue tu parte favorita. Si disfrutaste del viaje, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y no te pierdas nada. Activa las notificaciones para estar siempre al día con nuestro contenido más reciente. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros.